voy a hacer una presentación de dos temas, y son dos temas. Uno, las alianzas que hemos hecho. Natalia les habló un poco de ellas, los fact-checkers, y no solo entre fact-checkers, sino con diferentes organizaciones, eh, porque es una necesidad el periodismo colaborativo también llevarlo al fact-checking. Y el fact-checking en época electoral. Natalia acabó de hablar de las elecciones de Brasil, quizás unas de las elecciones más complejas en materia de desinformación que hemos conocido los fact-checkers, pero pues en América Latina y en el mundo pues hemos vivido recientemente varias elecciones que han tenido unas narrativas similares en algunos casos, unas narrativas de desinformación similares en algunos casos. Por eso es tan importante las alianzas. Y pues en Colombia acabamos de tener nuestras elecciones muy famosas. Para ese momento, nosotros en Colombia Check, que somos el primer medio de comunicación dedicado exclusivamente en Colombia a hacer fact-checking, y que nacimos en 2016, durante el plebiscito por la paz, durante este fin del acuerdo de paz, y pertenecemos a una organización de periodistas de investigación que se llama Consejo de Redacción, que es una asociación de periodistas de investigación que nace sobre todo del periodismo regional, de una mezcla entre periodistas regionales y periodistas de la capital del país, y tiene una esencia muy de provincia, digo yo siempre, de periodistas que estamos en todo el país. Y para la muestra, un ejemplo, yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Cali, sí, espero seguir viviendo en Cali, y parte del equipo de Colombia Check está por todo el país. Creo que no solo la pandemia, sino desde antes hacíamos trabajo eh, semipresencial, la mayoría del tiempo virtual, pero pues la pandemia también nos enseñó que es posible. Esta es una captura de pantalla del portal de Colombia Check durante la época electoral, y este es un especial que lanzamos que se llama Voto Chequeado, Mentiras y Verdades sobre las elecciones. La motivación, como yo les decía, fue verificar todas las desinformaciones y datos falsos o cuestionables que se estaban dando durante el plebiscito por la paz. Y hacemos parte, como muchos de los que estamos aquí, del IFCN. Somos signatarios del Código de Principios del International Fact-Checking Network, que es la red internacional de verificadores de datos. ¿Qué verificamos? Creo que un poco lo hemos hablado también aquí. Verificamos el discurso público, que es las afirmaciones de los personajes de relevancia en el debate público, las desinformaciones, llamadas por muchos noticias falsas, pero pues los fact-checkers hemos llevado como a una especie de consenso en que es preferible llamarle desinformación. Y lo que mencionaba Cecilia ahora, también hacemos explicadores, que es como esta forma de salirle al paso algunas narrativas de desinformación o algunos noticias o coyunturas que están generando dudas y que pueden generar desinformación. Esto fueron las elecciones, estos fueron los precandidatos en su momento, aunque en este momento ya estaban ya estaba más depurado, pero llegamos a tener un gran número de precandidatos. Y esas elecciones hicimos un énfasis a verificar en debates lo que decían ellos en sus redes sociales, porque sobre todo el Twitter se ha convertido en una forma de comunicar de los políticos. Hacen sus anuncios en Twitter. En el caso de Colombia, el ingeniero Rodolfo Hernández, llegó a segunda vuelta como un candidato sorpresa, creó también desde que fue alcalde en Facebook. Yo creo que yo todo el día digo, fue uno de los Facebook Live que yo me pregunto por qué a veces cuando no son tan exitosos el resto de Facebook Live, y el señor con toda su estrategia logró hacer unos Facebook Live muy exitosos de Hable con el Ingeniero, donde hacía anuncios y decía afirmaciones verificables, y obviamente las entrevistas. Fue este número de candidatos. Pasamos a segunda vuelta con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Pero en esa época electoral creo que es necesario hablar sobre toda la desinformación que circuló, porque por un lado está el discurso público, que era lo que le verificábamos a los candidatos y a las candidatas, pero por otro lado también están unas narrativas de desinformación. Este año, en el caso colombiano, tuvimos un elemento diferente, un elemento que marcó una narrativa de discriminación, pero también una narrativa racista, que fue que primero como precandidata
y después como candidata a fórmula vicepresidencial con Gustavo Petro, llegó una candidata de un origen de luchas sociales medioambientales y de una zona del departamento del Cauca, pero al mismo tiempo una mujer negra del Pacífico colombiano. Este hecho que Francia Márquez marcó parte de las narrativas. ¿A qué nos enfrentamos? A muchas narrativas que se cruzaban con discursos de racismo. ¿Por qué les decimos a veces, lo decía yo anteriormente, que era preferible hablar de desinformaciones? Porque cuando hablamos de noticia falsa puede que nos refiramos en ocasiones pensamos que algo tiene que tener un título, una foto, su sumario y su nota, pero las desinformaciones van más allá. Y actualmente uno puede encontrar desinformaciones desde un meme hasta los audios de WhatsApp, hasta los videos eternos en YouTube, donde mezclan mentiras con verdades, como Cecilia decía. Una de esas estrategias de desinformar es mezclar informaciones verdaderas con informaciones falsas para llegar a unas conclusiones manipuladoras. Entonces, la palabra desinformar, pues si la buscamos en la Real Academia de la Lengua Española, nos explica muy bien este fenómeno, y es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, o dar información insuficiente u omitirla. Yo aquí en estas imágenes les muestro algunas de las narrativas, algunas de las notas que verificamos, que les voy a hablar un poquito más adelante. Pero en general, parte de estos tipos de desinformación que vimos eran desde una foto sacada de un contexto para generar una desinformación, como esta foto que supuestamente demostraba que Francia Márquez estaba practicando brujería. Es la de la mitad, que está la cara de Francia. Y es una foto donde Francia está agachada al piso con flores, unas velas, y el contexto de la imagen era otro. Cuando hicimos nuestra reportería, nuestras búsquedas inversas, encontramos que Francia estuvo en Florencia, Caquetá, que es un departamento de Colombia, Florencia es la capital del departamento de Caquetá, y unas mujeres indígenas llevaron eso, que era una mandala, en homenaje a la Madre Tierra, y era una actividad de mujeres indígenas desde sus creencias y desde lo que ellas hacían. Entonces también parte del desconocimiento a veces, y se generó con esta narrativa, que fue una narrativa muy fuerte de brujería, satanismo y otras cosas. Vamos también las cuentas falsas de Twitter que buscan engañar a los electores antes de segunda vuelta. Hasta nosotros nos abrieron una cuenta falsa con un supuesto periodista que dijo que era periodista de Colombia Checa. Ya está cerrada, la reportamos a Twitter y la cerraron rápidamente, pero también se pasa eso. En Twitter hay diferentes formas que se prestan para la desinformación, desde esas cuentas falsas que vemos, como que nos hicieron una cuenta falsa diciendo que eran Colombia Check, usando nuestro mismo perfil, pero también hay unas permitidas por Twitter que se han prestado para desinformar, como son esas cuentas parodias o cuentas fake. Cuando yo podría hacer una cuenta fake, no sé, se ha creado cuentas fake de determinado candidato, de presidente, y simplemente le dejan el mismo nombre, le dejan todo igual, pero lo que pide Twitter es que en el perfil diga que es una cuenta fake y que al lado del nombre ya diga que es una cuenta fake. Pero la realidad es que cuando uno comparte un tweet, cuando uno comparte un tweet, uno no va al perfil a darle enter a mirar si es una cuenta que dice cuenta fake. Entonces mucha gente cae en ese tipo de cuentas. Lo otro, que es una de nuestras más recomendaciones, es cuidado con las capturas de pantalla o pantallazos, porque cualquier persona con un conocimiento de código HTML puede hacer una captura, puede abrir una página y hacer un montaje sobre el mercurio, sobre cualquier medio de comunicación y sobre trinos también. Entonces también cuando llega solo una captura de pantalla sin ningún enlace, esa es otra de las formas que hemos visto de desinformar. Y la otra era sacar de contexto algunas de las propuestas o algunas de las afirmaciones de los candidatos. ¿Cómo se difunden? Pues aquí yo tengo algunos de las grandes redes sociales, pero también a través de portales que nacen y mueren muy rápidamente. Algunos se sostienen, pero también se difunden a través de todas estas redes de comunicación. Entre más redes salgan, más formas de difundir desinformaciones aparecen. Y no es que
una desinformación se difunda solo en Facebook, otra para YouTube, sino que hay veces migran de una parte a otra. O sea, estas conexiones que yo hago aquí son reales. Hay un Facebook en Colombia y en muchos de nuestros países es la red social donde más personas hay, pero muchas de las desinformaciones nacen en Twitter y después las pasan a Facebook. Kwai, que no están usadas, pero están usando muchos videos que pasan también a las otras redes de TikTok, YouTube, que es un gran pesadilla, lo dirán Cecilia y Natalia, porque son unos videos de media hora que tenemos que ver enteros, que mezclan opiniones, datos verdaderos con datos falsos para llegar a unas conclusiones, que a nosotros nos toca ver esos ladrillos de hasta 40 minutos en ocasiones. Y estas personas se vuelven muy famosas, estos youtubers, y crean estos canales para hacerse más conocidos, pero al mismo tiempo desinformar bastante. Entonces vemos, y Telegram ha sido muy usada durante pandemia por estos grupos antivacunas, por médicos por la verdad, abogados por la verdad, y por muchos grupos que crearon estos grupos en Telegram para distribuir esos contenidos de desinformación. Y WhatsApp, como todos conocemos, es como ese hoyo negro donde es tan difícil rastrearlo, pero pues a través de pedirle a la gente que nos envíe estas cadenas de WhatsApp, logramos un poco salirle al paso, pero sigue siendo un hoyo negro para muchos de los fact-checkers. Espérenme que estoy viendo el tiempo, ya me quedan 3 minuticos. Narrativas de desinformación. Yo les hablaba del fraude electoral y esta es una narrativa que hemos visto no solo en Colombia. Algunos errores que pasan en elecciones, algunos problemas en las elecciones han motivado, pero también hay unos intereses por lanzar estas narrativas del fraude electoral. Se vio en Perú, se vio en Brasil, actualmente se ve en Brasil, se ha visto en Colombia, no solo en estas elecciones, sino en las pasadas. Entonces es una narrativa al mismo tiempo muy peligrosa porque afecta a la democracia, porque afecta a nuestro sistema electoral y porque pues, puede generar desmanes, puede generar muchos problemas. Lo que yo les decía, las cuentas falsas y los montajes de Twitter, otra de algo que desinforma son estas encuestas, unas encuestas que no tienen la metodología, que toman un fragmento de algo para lanzar o atacar a determinado candidato. Yo les decía de Francia Márquez, guerrillera, contratista, los videos también, una muy famosa que fue el pacto de Petro con Satanás y de todo este pacto histórico, que creo que en Brasil también se liga mucho esas desinformaciones de usar lo religioso, usar que estos candidatos están haciendo pactos con Satanás, que hacen brujería, todo eso, creo que también apela a una emocionalidad y nos vamos a volver Chile, que fue algo que se presentó, nos vamos a volver Chile con todo el plebiscito y pues el temor antiguo de nos vamos a volver Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Las alianzas. Es necesario dar un paso más allá de los chequeos para encontrar lo que encontramos acá, narrativas comunes en diferentes países, pero también encontrar quiénes están detrás de las desinformaciones y qué intereses tienen. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con periodismo colaborativo, con trabajo colaborativo con otros medios de fact-checking, con centros de pensamiento, de investigación digital y con universidades. Aquí les voy a contar varias de las alianzas. Una de las grandes alianzas fue la alianza que tenemos con IFCN y que fue en pandemia el coronavirus FAT, que fue una alianza en la que todos los medios de comunicación dedicados al fact-checking, que hacemos parte de la IFCN, tuvimos una base de datos gigantesca en la que íbamos poniendo las desinformaciones que veíamos y las verificaciones sobre el coronavirus. También hicimos esto con la TAM Chequea. Actualmente tenemos una alianza con Clip. Es una alianza en la que hemos hecho varias investigaciones. En este momento estamos haciendo una de la ruta de los dineros de los desinformadores, los dineros públicos que pautan en canales de desinformaciones, y también hicimos junto con otros medios de comunicación unas sobre el dióxido de cloro, sobre cómo lograr monetizar algunas desinformaciones, todas esas alianzas. Y otra alianza local, nacional, que es la alianza RedCheck, que es la coordinación de medios con medios nacionales, sobre todo en época electoral que tenemos. Una reflexión que quiero hacer en mis últimos minutos es, antes de compartir, tómese 5 segundos para reflexionar y hacerse estas preguntas. ¿Estoy seguro de que eso es cierto? ¿Quién lo envía? ¿Por qué lo voy a compartir? ¿He visto esta supuesta noticia en medios de comunicación?
desconfíe de capturas de pantalla. Si es una noticia que le están compartiendo, revise cuando fue publicada. Desconfía también si algo te causa una reacción emocional muy grande. La noticia está pidiendo que creas en ella o que la compartas, también esto puedes confiar. Yo les iba a presentar varios ejemplos, pero creo que obviamente por tiempo no alcanzamos. También los voy a mandar los enlaces de estas alianzas y de los productos que se generaron con estas alianzas con otros medios de comunicación. Entonces se las mando ahorita como mensaje, pero pues creo que aquí cierro. Excelente, Ana María. Y gracias.